Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de diciembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Este domingo concluyó con 2 días de retraso la cumbre del clima en Madrid. Con 12 días de duración, casi medio mes, ha sido la más larga de la historia de las cumbres del clima, quiero decir. No es que sea una historia muy larga, pero si son 25 cumbres, esta de Madrid ha sido la 25ª a lo largo de los últimos 25 años. Pues bien, a pesar de ello, no ha servido para nada, a pesar de todos los días que le han dedicado a las supuestas negociaciones y a las intervenciones públicas. Todos estaban encantados de haberse conocido, eso lo hemos podido ver porque han publicado cientos, miles de vídeos y de fotografías y además pues se deshacían entre tanto en soflamas climáticas, advertencias de que el fin del mundo está cerca y cosas por el estilo, pero luego a la hora de la verdad ninguno quiso adquirir compromisos, los compromisos concretos que les estaban pidiendo de recortes de emisiones, salvo los países de la Unión Europea. Esa es la gran excepción, que en estas cuestiones, en las climáticas, están para lo que haga falta, incluyendo, como es lógico, pegar un tiro en el pie a sus respectivas economías. Fuera de Europa tienen algo más claro de dónde proviene el desarrollo, seguramente porque acaban de incorporarse a él o se están incorporando a él, y con el desarrollo son conscientes de que viene el bienestar de sus habitantes, el bienestar que muchos ya han conquistado y que otros tantos están tratando de conquistar, y por lo tanto pues no quieren comprometer ese desarrollo y ese bienestar. Pero bueno, después de 12 días no querían cerrar la cumbre sin al menos un acuerdo de intenciones, un texto consensuado, aunque fuese de mínimos, y a eso se afanaron el domingo, ya en puro tiempo de descuento, como en los partidos de fútbol, cuando quedaban apenas unas horas. Acordaron un texto muy voluntarioso, lleno de politiqués, de principio a fin, pero sin compromisos concretos, en el que, como era de prever, se emplazan a continuar hablando el año próximo en Glasgow de estos mismos temas. El lema de la cumbre del clima de este año ha sido tiempo de actuar. Ese ha sido el lema en español. En inglés era time for action. Creo que cualquier madrileño ya se lo sabe de memoria, porque la ciudad lleva semanas tapizada con la frasecita de Marras en todas partes, en todo tipo de expositores publicitarios y además pues en las sedes de los principales ministerios, secretarías de Estado, también en las torres y edificios, las sedes corporativas de muchas empresas, especialmente de las que han patrocinado todo este festival. Estaba por todas partes lo de tiempo de actuar y claro, tal y como hemos podido comprobar, tras casi 2 semanas de cháchara, que ahí es nada, las cumbres por lo general se despachan en 2 o 3 días, aquí han necesitado 12, pues han hecho casi cualquier cosa menos actuar. Bueno, han actuado en lo suyo, en lo que estaba previsto que actuase, que era gastarse mucho dinero en esto, promover todo tipo de ideas descabelladas, la mayor parte de ellas, otras sensatas, porque en esta cumbre también se han dicho cosas sensatas, y sobre todo procurar hacer mucha propaganda, que el tema se escuchase en todo el mundo y que apareciese en medios, en periódicos, en televisiones, en radios de todo el mundo. Se han sucedido reuniones de todo tipo, ruedas de prensa. En España, obviamente, lo hemos vivido con el castigo, ha sido mayor porque lo teníamos más cerca, pero bueno, he podido ver en la prensa internacional cómo esta historia sí que se llevaba, especialmente en medios escritos, algo menos en televisiones, pero en medios escritos mucho, en distintos periódicos, tanto de Estados Unidos como de Hispanoamérica, de Europa también. Pero bueno, lo normal. El año que viene, que habrá otra cumbre, que será en Glasgow, en Escocia, también veremos lo mismo durante unos días, no serán 12, espero, quién sabe, lo mismo el año que viene vuelven a batir el récord y ya son 15 días y dentro de 50 años pues la cumbre del clima será un evento que recorra los 365 días de cada año y cada 1 de enero pues la cambien y empiecen la cumbre del año siguiente. Al paso que van, pues tampoco sería de extrañar. Bien, pues dentro de todas estas reuniones, estas comparecencias ante la prensa, discursos encendidos desde el salón plenario de la cumbre, hemos tenido ocasión de ver cómo nos vendían casi diariamente el fin del mundo y además sin llegar tanto
tanto a ponerle fecha, que eso ya están aprendiendo, que es un poco peligroso, porque luego sucede, claro, que esa fecha llega y el mundo pues no se ha terminado de acabar justo para esa fecha. En otras cumbres climáticas de hace 10 años, por ejemplo, incluso diría que de hace menos, algunos que han estado en esta cumbre, como el caso de Al Gore, llegaron a hacer pronósticos para poco tiempo, que luego no se han cumplido. Bien, aparte de todo esto, uno de los grandes protagonistas, por lo menos los que han llenado los medios, han sido las estrellas de cine y de la canción. Gente como, por ejemplo, Alejandro Sanz, que se manifestó al respecto, o directamente Harrison Ford, que se desplazó personalmente en su avión privado hasta Madrid. Claro, no va a volar en Iberia como un vulgar perdedor. Eso es para los demás. Pero los demás deberían ir dejándolo, porque eso de cruzar el Atlántico en avión es muy poco sostenible. De un tiempo a esta parte ha empezado una batalla, una cruzada contra el transporte aéreo en general, el transporte aéreo de viajeros, entiendo que también de carga, es decir, contra que existan los aviones, y estos se encargan además de decirnos los periódicos continuamente, la cantidad de CO2 que emiten, lo insostenible que es volar en avión. Pero bueno, Harrison Ford llegó en avión, podía haber venido en catamarán como Greta Thunberg, pero debería haber salido de su residencia. Entiendo que este hombre vive en Los Ángeles, pues era cosa aproximadamente de un mes y medio. Y tampoco estaba dispuesto a una inversión de tiempo semejante para llegar aquí. El hecho es que vino en avión porque en barco, aunque fuese barco a motor, también le hubiera costado varios días. No lo sé, habrá que volver a los paquebotes de hace 100 años. O mejor, casi mejor, no alejarse mucho de casa. Porque todo, a excepción de la bicicleta y el caballo de San Fernando, ya sabéis, un rato a pie y otro andando, todo, cualquier manera de desplazarse que no sean esas dos, bueno, el patinete pero que no sea eléctrico, el patinete empujándolo con el pie, pues todo emite CO2 a la atmósfera. También los vehículos eléctricos, ojo, no, porque si me compro un híbrido eso ya emite menos, bueno, emite algo en la parte de combustible que se quema, más la otra parte que no lo emite en la calle, pero lo emite en la fabricación de baterías, más toda la tecnología propia de los automóviles eléctricos. Las baterías hay que fabricarlas y además son muy intensivas en emisión de CO2, según parece. Una de las cosas buenas de esta cumbre es que se ha publicado muchísimo sobre este tema en español, cosa que hasta la fecha pues no sucedía. No había una urgencia mayor y estas cosas tenías que encontrarlas por ahí publicadas en artículos publicados en inglés, y esta vez se ha hecho el esfuerzo de publicarlo también en español, por lo que tenéis donde leer sobre, por ejemplo, la contaminación en la que incurren los fabricantes de la contaminación, no ya contaminación, porque el CO2 no es propiamente un contaminante. No es un gas venenoso, a pesar de que lo han demonizado. De la cantidad de CO2 que hay que emitir para fabricar una simple batería de un simple Tesla, o del Audi S, al que fue el e-tron se llamaba, del Audi e-tron al que acudió Pedro Sánchez el primer día de la cumbre. Zapatero lo que hubiera hecho es ir todos los días. Pedro Sánchez se conformó solo con ir el primero. Luego ya el día siguiente volvió a su confiable Audi A8, puede ser, uno grandísimo, V12 con no sé cuántos litros a los 100. Pensó que eso del e-tron estaba bien para el primer día, y además poner al primer ministro a hacerle publicidad a una compañía como Audi pues quedaba un poco feo, y por lo que veo en Moncloa se dieron cuenta ya el primer día. Harrison Ford, que ha sido el gran protagonista de la cumbre, no nos engañemos, al menos en cuanto a impacto mediático, dio una charla transida de preocupación de Harrison Ford. Yo considero que es un gran actor, y de estos actores además que pasarán a la historia, y nos dijo pues que se nos venía encima un panorama espeluznante, y la verdad es que ¿qué queréis que os diga? Cuando le estaba escuchando me daba hasta un poco de pena, porque no nos lo estamos tomando lo suficientemente en serio. Entre el público el día de Harrison Ford estaba Michael Bloomberg, que este fue el alcalde de Nueva York durante unos años, y también estaba Ana Patricia Botín, sentada de hecho justo al lado de Michael Bloomberg. Había un par de ministros del gobierno. Ana Patricia Botín, para los que no lo sepáis, es la presidenta del Banco de Santander, uno de los bancos más grandes del mundo. No faltó tampoco Pedro Sánchez aquel día, que corrió a hacerse una foto con el actor, perdió, y disculpadme por la palabra, perdió el culo para ir a reunirse con Harrison Ford y hacerse una foto con él. Le miraba robado. Además es un poco más alto Pedro Sánchez que Harrison Ford, y estaba encantado de estar allí pudiendo recibir a un actor de Hollywood. Es curioso cómo
nuestros progresistas en España que echan pestes de todo lo que viene de Estados Unidos de manera sistemática, en el momento en que se deja por aquí caer un estadounidense que ellos consideran que está entre los buenos, léase Al Gore, por ejemplo, automáticamente se derriten, se licúan. Es una cosa fascinante. Ojo, no es cosa de ahora, esto lo hacían ya también hace 20 años. Bien, todo esto de Harrison Ford, todo este numerito, sucedió el martes pasado. Y la verdad es que he insistido en ello porque creo que fue toda una metáfora de la cumbre. Es lo que aquí conocemos en España como la paletada. Aquello fue una paletada integral. Es decir, algo propio de paletos, que se deslumbran con los colorines y el oropel. Y todo eso era colorín y oropel. Aquel día la prensa se perdió, de hecho, un gran titular. Si yo hubiese dirigido un periódico, estuviese dirigiendo un periódico, lo hubiese titulado a toda página. A 4 columnas. Hubiese titulado Bienvenido Mr. Ford, en alusión lógicamente a Bienvenido Mr. Marshall, la película de Berlanga, con la salvedad de que las autoridades de Villar del Río, el pueblo que Berlanga, en el que Berlanga ambienta, un pueblo ficticio, es Guadalix de la Sierra realmente, el que ambienta la película, al menos eran unas autoridades entrañables. Las del Reino de España, que no es ficticio, que es real y sus autoridades también son reales, no actores, son una recua de tunantes, ahitos de vanidad, no había más que verles las sonrisas que ponían, que han visto en esto del clima una oportunidad de cimentar sus carreras políticas con una causa que es indiscutiblemente una buena causa, porque defender y promover el cuidado del medio ambiente siempre es una buena causa, en la que los sacrificios, y esta es la parte interesante de todo este tema, os voy a proponer que se hagan todas estas cosas que son indiscutiblemente buenas, pero los sacrificios no los tendré que hacer yo, los sacrificios tendrán que hacer los otros, es decir, otras personas, generalmente el sufrido contribuyente. Como es lógico, cuando se busca la promoción personal, y en este caso todo era promoción personal a distintos niveles, desde la propia de Pedro Sánchez, que evidentemente no va a ser toda su vida primer ministro, bueno, al paso que va y con los resultados electorales que obtiene una elección tras otra, no le veo yo como Felipe González gobernando durante 12 o 13 años, pues tendrá que buscarse la vida después. Y en este mundillo del clima, por lo que se puede ver, se maneja mucho dinero, tanto público como privado. Y el haber salido en las fotografías, por ejemplo, con Al Gore o por ejemplo con Harrison Ford, pues, o con Greta Thunberg, se quedó, por cierto, Pedro Sánchez sin foto con Greta Thunberg. Ahí el padre de la niña esta tuvo mucho ojo, no quiso que la fotografiasen con él, porque hay ciertas cosas que tienen un cierto componente gafe este hombre. Se lo debieron contar, no estoy diciendo que sea supersticioso el padre de Greta Thunberg, pero se lo debió pensar 2 veces. Así que cuando una cumbre presuntamente importantísima queda exclusivamente para esto, para la promoción personal de unos cuantos políticos, pues todo queda en lo que ha quedado, en palabrería para lubricar las relaciones públicas. Y eso mismo es lo que ha pasado con la cumbre. Todo ha sido, al final, postureo y fingimiento, además desde el primero hasta el último día. No ha habido ni una sola excepción. No estoy diciendo yo que no se diesen cita a lo largo de la cumbre, algunas reuniones interesantes, que por cierto las hubo, que no saliesen algunas ideas que estaban bien, que no se llevasen a cabo debates más o menos interesantes, lo cual yo me congratulo, pero no hacía falta gastar tanto dinero ni organizar un espectáculo semejante para 3 o 4 debates o un par de ponencias que estaban bien. En una cumbre en la que el protagonismo debía haber sido para eso mismo, es decir, para los climatólogos, también para los economistas, bueno, los primeros para exponer sus razones y sus investigaciones sobre el estado del clima, a ser posible que el debate fuese lo más amplio posible, que no se partiese de presupuestos ya preestablecidos, es decir, que hubiese un debate completo, que no se empezase diciendo que el que dudase de la verdad revelada era un negacionista. Ya sabemos que la palabra negacionista se adjudica a los que niegan el Holocausto. Es muy fácil correr semánticamente esa palabra y aplicar a los que simplemente son escépticos o ponen una pega, tampoco todo, que aceptan la parte principal pero ponen algún pero, automáticamente asociarles con los neonazis es, como veis, una cosa realmente, no sé la palabra exacta con la que describirlo, pero a mí me parece como mínimo malvado, y además malvado, muy malvado, porque es ir al que no piensa, no ya que no piensa igual que tú, al que quiere simple, nada más, hacer una simple apreciación,
a ese automáticamente sacarle del debate. Pero bueno, el hecho es que debería estar ahí estos climatólogos, un panel lo más amplio posible de climatólogos formados, preparados, que trajesen sus estudios, y luego, bueno, pues también los economistas, para analizar los costes de la cacareada transición energética, que por cierto, y esto quizá a muchos les suene nuevo, pero es que la transición energética ya se está llevando a cabo, y desde hace tiempo. De hecho, siempre los seres humanos estamos en plenas transiciones energéticas, aunque evidentemente más por motivos económicos que por motivos ecológicos. La ecología y la economía están íntimamente emparentadas. La raíz es la misma, oikos del griego, que significa casa. Es decir, que lo ecológico suele ser económico y lo económico suele ser ecológico. Suele, no siempre, pero suele suceder. Es decir, quien adquiere un vehículo eléctrico, uno de estos híbridos que se han puesto tan de moda, desde luego en Madrid es una auténtica furia lo que hay por los vehículos híbridos, en parte por iniciativas como la de Madrid Central, los propios taxis, la cantidad de taxis híbridos que hay, no sé si serán mayoría, pero desde luego ya son muchísimos, cuando hace solo 6 o 7 años era la excepción. De hecho, si te paraba un taxi que era un Toyota Prius, te llamaba la atención, hoy es el vehículo habitual. Pues bien, el que se compra uno de esos vehículos no lo hace por pagar menos gasolina. Y quien instala paneles solares en su casa, por ejemplo, en el campo, pues lo hace para ahorrarse unos euros en la factura de la luz. No porque tengan preocupaciones serias sobre la temperatura, los décimas de temperatura del planeta, en absoluto, o porque sepa a ciencia cierta cuántas toneladas de CO2 va a emitir su vehículo. Eso los protagonistas de la cumbre no lo saben, no por nada. Básicamente porque eso de llenar el depósito lo hace el chofer. Y el importe además para ellos es simple calderilla. Ya me diréis lo que supone para Harrison Ford llenar el depósito de un todoterreno. No sé si lo habrá hecho muchas veces en su vida, pero vamos, teniendo en cuenta su patrimonio y el dinero que maneja, pues evidentemente no es dinero. Para otros, como Pedro Sánchez o como la cantidad infinita de políticos de todos los países del mundo que habían metidos ahí, no tienen ni que pagarlo, ya lo pagan el depósito de gasolina, quiero decir, ya lo pagan los contribuyentes por ellos. Es decir, que no han pagado un depósito desde hace muchos años. Otros directamente, otros de los protagonistas de esta cumbre, es que no han pagado una factura en su vida, como la inefable Greta Thunberg. No por nada, sino porque tiene 16 años y a esa edad uno todavía no se ha estrenado con la esclavitud de las facturas. Es decir, que nos están sermoneando tipos y tipas cuya relación con los problemas y los afanes del ciudadano medio es puramente circunstancial. Ya me diréis la relación que puede haber entre Harrison Ford y un autónomo de cualquier lugar, no ya de España, sino de Europa o de América, que tenga todos los días que levantarse a las 7 para salir a trabajar con su furgoneta, hacer reparto, o porque es electricista o por lo que sea. Y que necesite pues un combustible abundante y barato. Y que había pensado incluso en comprarse algo híbrido precisamente para ahorrar algo de dinero. Visto así, es perfectamente normal que no se alcanzase acuerdo alguno en esta cumbre y que lo normal sea que no se alcance acuerdo alguno en ninguna de estas cumbres. Lo de la emergencia climática está muy bien para la sección de propaganda, eso sin duda. Queda bien, es como lo de nuestra casa está ardiendo. Es magnífico, nuestra casa está ardiendo y aparece en las portadas de las revistas. Pero claro, aterrizar eso sobre la realidad supone costes que, con un panorama económico algo delicado, como el que tenemos ahora mismo a nivel global, pues nadie quiere asumir. Si fuese una emergencia de verdad, es decir, que hubiese realmente una emergencia climática, si tuviésemos una emergencia de cualquier tipo, si tuviésemos, por ejemplo, los alienígenas ya en la órbita de la Tierra, con sus naves dispuestos a invadir el planeta, vamos, una emergencia de verdad, que los pudiésemos ver desde aquí, con cara de pocos amigos, los cañones desplegados. En ese caso, una cumbre celebrada al efecto para combatir a los alienígenas o combatir la invasión, pues habrían adaptado un acuerdo de defensa a toda prisa y sin rechistar. Pero claro, esta emergencia no parece ser tan perentoria. La ciudad que ha acogido la cumbre, Madrid, ha registrado en estas 2 semanas valores climáticos perfectamente normales para estas fechas. No lo digo de oídas, lo digo porque es que estas 2 semanas he estado enteras en Madrid. Vamos, los propios de principios de diciembre. Frío, lluvia y nieve a 40 kilómetros de la ciudad, de las cumbres de la sierra.
Chocaba, por ejemplo, encontrarse que una compañía de las que patrocinaban el evento, Iberdrola, una de las principales compañías eléctricas de España, había tapizado buena parte de la flota de los autobuses públicos de Madrid con una campaña de publicidad que decía «Bienvenido a Madrid Cage». Esto es real, todavía quedará alguno circulando, en la que aparecía la Puerta de Alcalá y el edificio Metrópolis, que son dos landmarks de la ciudad de Madrid, así semienterrados por las arenas del desierto. Lo cierto es que los alrededores de Madrid están, y cualquiera que venga por aquí los podrá ver, están especialmente verdes. Con ese verdor, además, invernal, tan fotogénico. Porque las precipitaciones de este mes están muy por encima de la media. Me he tomado incluso el trabajo de ir a mirarlo a la Agencia Estatal de Meteorología, y efectivamente están muy por encima de la media. Según estos datos, que tengo delante, por cierto, ahora mismo, ha llovido en Madrid en los primeros 15 días de diciembre lo mismo que de promedio suele llover hasta la primera semana de enero. Así que si no llueve nada ya hasta el 6 de enero, estaremos sobre la media de los últimos 30 años. Las impresiones recogidas por la simple observación no invitan a pensar en una emergencia. Y aunque es cierto que deberíamos caminar hacia una economía menos intensiva en emisiones, cosa que, como ya he dicho, se está haciendo, también lo es que el estado del medio ambiente, no solo en España, que por supuesto el estado del medio ambiente global dista mucho de ser catastrófico. Esa es la razón última por la que no se adoptan acuerdos, que saben muy gravosos y para los que, bueno, pues en muchos casos no terminan de encontrarle sentido práctico. Es por ello que, por ejemplo, se negaron a llegar a un nuevo acuerdo en el tema de los mercados de carbono, o que el texto final esté plagado de buenas palabras que carecen de concreción en la práctica. ¿Por qué? Pues porque la concreción cuesta dinero. Dinero contante y sonante. Supone, en algunos casos, un palo para la economía. Y si la economía se enfría, pues los mismos que claman por la emergencia climática pasarían a clamar por la emergencia presupuestaria. Y claro, con las cosas de comer no se juega. Estos tipos viven del presupuesto, la mayor parte de ellos. En mayor o menor medida todos o casi todos viven de eso. Viven de lo que los contribuyentes tienen a bien, o mejor dicho, tienen a mal, poner todos los años de sus salarios en el presupuesto. Si esos contribuyentes se quedan sin empleo, y es lo que pasaría en el caso de que la economía termine enfriándose porque él se ha llenado de regulaciones por doquier, dejan de pagar impuestos y muchos de estos se quedan sin trabajo. Y hasta ahí podíamos llegar. Claro, no vamos tampoco vamos a exagerar tanto la situación. Está bien lo de la emergencia, de puro postureo, de que sientan que somos necesarios, de que menos mal que estamos nosotros aquí para salvar el mundo. Bienvenidos a Madrid Cage. Mirad la puerta de Alcalá tapada con tierra, con arena del desierto. Estos serán las puertas del Sáhara dentro de nada, pero por suerte nos tenéis a nosotros, que vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano, que es por supuesto todo, como decía hace unos días, tenemos un termostato. Lo que pasa es que nos tenéis que dejar manejar el termostato como Dios manda. Ahora, tampoco lo vamos a manejar nosotros mucho, porque si lo manejamos, resulta que a lo mejor la economía se nos va por el desagüe. Como veis, viven en un estado de una pura contradicción. Viven del presupuesto y no quieren estropear demasiado ese presupuesto. Es decir, que si este se seca, lo hará también su medio de vida. A ver, son charlatanes, pero no tontos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con John, que nos trae una portada que ha dado mucho que hablar esta última semana. Hola Fernando, muy buenas. Quería traer la revista Time, mejor dicho, la portada de la revista Time para la persona del año 2019, la cual toma el relevo de la persona del 2018, y esta persona del 2018 fue Jamal Khashoggi, un periodista que tenía 59, perdón, cuando fue asesinado, fue degollado y después de haber sido torturado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Y el único crimen que había cometido este hombre había sido escribir artículos periodísticos críticos contra el gobierno de ese país. Me parece que viene a ser un premio para una vida de trabajo y esfuerzo y tanto que le costó la vida.
Eh, y este año han decidido que sea la niña Greta Thunberg. Me da vergüenza ajena, el que una niña de 16 años, que lo único que ha hecho ha sido encontrar a un ricachón que le ha pagado un viaje de ida y vuelta por el mundo en un catamarán, sponsorizada por energéticas, sponsorizada por BMW, que es una de las empresas más capitalistas que existen en este mundo, que está todo politizado. Ahora de repente coge y llegue y aparezca ahí en la revista Time, que se supone que es un logro para el esfuerzo de una persona. No, esta niña yo no creo que haya hecho un esfuerzo, lo único que ha hecho ha sido quejarse, quejarse y quejarse. Pero bueno, al parecer esa es la imagen que hay que darle a nuestros hijos, el que se tiene que quejar para conseguir las cosas. Aquí el que no llora no mama, digámoslo como siempre se ha dicho en España. Y bueno, pues ahí lo dejo, a ver qué opinas sobre esta gran portada, porque al parecer se le tenían que haber dado también. Otro de los candidatos para esta portada eran Donald Trump, que tampoco opino que haya que darle mucho bombo a este hombre, pero por lo menos él sí es un ejemplo de esfuerzo y de trabajo que va dando sus frutos, porque él ha llegado a una cierta edad y ha llegado a ser presidente de un país, aparte de que primero ha sido el dueño de un gran emporio, ¿no? Eh, no sé, a ver qué opinas. Venga, un saludo. Bueno, John, la portada de Persona del Año se dedica a alguien que ha dado pues mucho que hablar a lo largo del año, no a alguien necesariamente ejemplar, ¿eh? Recuerda que Hitler fue Persona del Año en Time allá por el año 1938, Khomeini en 1979, bueno, Stalin en 2 ocasiones, en el 39 y en el 42. Es decir, había hecho ya las purgas de Moscú, la gran hambruna ucraniana, todo, y le hicieron 2 veces Persona del Año. Bueno, Trump fue Persona del Año hace no mucho, en 2016. Obama 2 veces también. 2008 antes de llegar al poder y en 2012 cuando ganó las segundas elecciones. Clinton también fue 2 veces en los 90. Así que como ves, las personas del año no son precisamente, como te he dicho antes, gente ejemplar. A menudo suele ser lo contrario. Bien, seguimos con Francisco, que tiene una apreciación doble sobre las elecciones del Reino Unido. Hola Fernando, escuchando tu crónica sobre la victoria de Boris Johnson he echado de menos dos cosas. La primera y más importante, Escocia. Esos resultados en Escocia son muy polémicos. A ver si nos puedes dar una visión más profunda de lo que puede pasar en Escocia con esa victoria absoluta de los no Brexiteers. Y la segunda es, no me acuerdo en qué ha quedado el tema de Irlanda, cómo lo quieren solucionar. Venga, un saludo y muchas gracias. Pues mira, Francisco, lo de Escocia se queda como estaba. La mayor parte de los escoceses votaron al Partido Nacional Escocés, el SNP, aunque su porcentaje de voto ha pasado del 36% al 45%. Ha ganado 9 puntos, ha crecido muchísimo. Escocia envía un total de 59 diputados a Westminster, de los que 48 ahora mismo son del SNP. Luego hay 6 conservadores, 4 liberaldemócratas y solo un laborista. Buena parte del voto, el antiguo voto laborista, se ha corrido hacia el voto nacionalista en Escocia. Un fenómeno, como hemos, parecido a lo que ha sucedido en España. Es decir, que la izquierda local se hace nacionalista. Esto evidentemente tendrá consecuencias en el futuro. Consecuencias políticas, está claro. Pero no sabemos cuándo ni con qué intensidad. Podemos aventurarlo, podemos especular, pero ya sabes que en la contracrónica especular se especula poco. Respecto a lo de Irlanda, el backstop la salvaguarda, se mantiene, aunque ya no se llama formalmente así. Desde el mes de octubre que llegó a un acuerdo con Juncker, es de las últimas cosas que hizo Juncker antes de irse. Ya sabes que está desde el 1 de noviembre está von der Leyen. Y el cambio fue insignificante. A ver, Irlanda del Norte queda dentro de la zona aduanera del Reino Unido formalmente, pero se compromete a respetar los estándares comunitarios. Es decir, que Irlanda del Norte, a efectos aduaneros, en teoría está en el Reino Unido, pero en la práctica es parte de la Unión Europea. En eso ha consistido. Por eso comentaba yo ayer que realmente el acuerdo de Johnson es el acuerdo de May. Es el acuerdo de Chequers, al que le dieron un pequeño barnicillo, pero nada, muy poquita cosa. Bien, vamos ahora con otro Francisco, esta vez es de México, que tiene un comentario sobre el NAFTA. Hola Fernando, buenas tardes, aquí desde México. Acabo de escuchar el programa referente al NAFTA, que estoy de acuerdo, me parece más fácil de nombrarlo así, aunque con una precisión. Mencionas que la firma de este nuevo tratado TEMEC es un salvavidas para López Obrador. Pues sí y no.
Sí, en el sentido de que acaba con la incertidumbre, pero no en el sentido estrictamente económico, porque hemos crecido este último año al 0%, o más bien no crecido, y estando vigente el antiguo tratado, que en términos para México era mucho más favorable, Entonces, y con Estados Unidos creciendo, eh, yo lo que creo es que el 0% de crecimiento en México, más que por el hecho de no tener un tratado, es más bien por las políticas económicas al interior del país. Cancelación de aeropuerto, Tren Maya en zonas ecológicas, construcción de refinerías donde no se necesitan, tratar de salvar a Pemex ya desahuciada. Esa incertidumbre en la economía interna, más bien el resultado es el crecimiento cero, más que la ausencia del tratado, que de hecho nunca la hubo. El tratado siempre ha estado. Efectivamente, Francisco, la atonía económica en México obedece a factores de orden interno, muchos de ellos son anteriores a la llegada de López Obrador y que están más relacionados con los problemas de seguridad física y de seguridad jurídica que tiene el país. Dentro se invierte poco y los de fuera tampoco están demasiado interesados en hacerlo. Ante semejante panorama, pues solo faltaba que el NAFTA se cancelase, que era lo que se temía, lo que se temió en su momento. Bueno, ya solo nos faltaba esto. Entonces ya se produciría un derrumbe estruendoso, porque el sector exportador en México funciona francamente bien, especialmente todo lo que se exporta hacia los Estados Unidos. Es un sector muy dinámico y mete muchísimos dólares en la economía mexicana. Esa es la razón por la que dije que esto era un salvavidas para López Obrador, ya que él tampoco está poniendo de su parte para que la economía mexicana despegue. Más bien todo lo contrario, como bien has dicho. Cosas como el tema del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, que lo acabó con él nada más llegar al poder, pues va a hacer ahora, estamos ya a finales de diciembre, va a hacer ahora un año. Bien, vamos ahora con Nacho de Valladolid, que nos habla del bloqueo político en Israel. Hola Fernando, felicidades por el programa. Quería preguntarte, o quería que des un poco tu opinión sobre Israel, que van a terceras elecciones. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que aquí en España pueda ocurrir lo mismo? Ellos tienen extremismos de tema de que tienen partidos más árabes, partidos ortodoxos judíos, nosotros tenemos independentismos, pero al fin y al cabo el bloqueo es exactamente el mismo. ¿Crees que vamos a nosotros también? Venga, un saludo, hasta luego. En Israel llevan un año bloqueados. Esto sale de vez en cuando en las noticias. Hubo elecciones en abril, hubo elecciones en septiembre, hice programas dedicados tanto en abril como en septiembre y volverán a las urnas en marzo de 2020 porque no han conseguido formar gobierno. Las elecciones de septiembre, como comenté aquí hace unos meses, las ganó Benny Gantz, pero empatando con Netanyahu, que Benny Gantz sacó, lo he ido a mirar, 33 frente a 32, quedaron básicamente empatados, un 25% de los votos aproximadamente cada uno de ellos, y no consiguieron ninguno de los dos formar una mayoría. El presidente, Rivlin, se lo encargó primero a uno, luego se lo encargó al otro, primero a Gantz, luego a Netanyahu, creo que fue, y al final cualquier diputado del Knesset que tenga mayoría automáticamente puede ser primer ministro. No consiguió ninguno la mayoría suficiente, y bueno, la semana pasada pues ya tiraron la toalla y llamaron a nuevas elecciones que por lo que se ve van a ser a cara de perro. Es algo similar, muy similar a lo que está sucediendo en España, aunque ahí lo que ha fallado ha sido la incapacidad de Netanyahu y Gantz, porque es que hay un empate de facto. Aquí no hay ningún empate, aquí el PP y el PSOE no están empatados. El PSOE ganó claramente sobre el segundo. Y han sido capaces Netanyahu y Gantz de formar una alianza entre ellos. En España solo uno puede hacerlo, que es Pedro Sánchez, y bueno, en ello está. Con la diferencia que tenemos aquí, que es ese factor de los nacionalistas que en Israel no existe. Es decir, cada uno de los países tiene su propio problema que explica el bloqueo. Muy bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones británicas. La incógnita Johnson. A estas alturas nadie en el Reino Unido cree que el Brexit vaya a traer a corto plazo prosperidad y cohesión social. Y a estas alturas nadie en el Reino Unido cree que retrasar el mal trago vaya a suavizarlo o disiparlo.
Boris ha arrasado porque los británicos están hartos de una dilación lacerante económica y socialmente que no evita el problemón, pero sí retrasa una posible recuperación. Ahora, presionados todos por los vientos de carestía que traerá el Brexit, tendrán que redefinir la unidad del Reino Unido y la nueva dirección sin la Unión Europea como socia. Y Boris, que no tiene un rumbo fijado y que señala con el dedo en cada momento según sople el aire, tendrá que gestionar un huracán trufado de tornados que le van a despeinar el pelo, la popularidad, la dignidad y el puesto. Un fuerte saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, nos despedimos ya, damos por concluida la contracrónica de hoy y yo os emplazo a que volváis por aquí mañana.